Buenas tardes, estamos aquí en el Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. Vamos a iniciar con una serie de prácticas para poderlas subir a la página del Tecnológico y que así podamos tener un aprendizaje un poquito más vivido de lo que vienen siendo las conexiones, en este caso la conexión estrella delta. Muy bien, vamos a ver la conexión. Todos conocemos ya de la relación que existe entre voltaje de línea y voltaje de fase. Vamos a iniciar con la conexión estrella. Nosotros sabemos que la relación que existe entre el voltaje de fase y voltaje de línea pues es el producto del voltaje de fase por raíz de 3. En este caso, el sistema que vamos a utilizar de nuestros transformadores, pues su voltaje nominal es 220 voltios. El voltaje en el caso que vamos a hacer esta conexión estrella va a ser de 220 entre raíz de 3. En teoría vamos a estar aplicando 127 voltios. Sin embargo, vamos a ver que en la línea que estamos conectándonos trae un poquito más del voltaje, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante en la práctica. Muy bien. En el caso de la delta, vamos a tener nosotros que la relación de voltaje, como lo podemos notar o ya lo conocimos en algunas otras materias, sobre todo en la de máquinas eléctricas, pues el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Y entonces, teniendo esta relación y que ya conocemos nosotros este tipo de conexiones, pues vamos a tratar de llevar un aprendizaje mayor. Esto sucede muy frecuentemente en las líneas de Comisión Federal. En las líneas de Comisión Federal o en la industria, en ocasiones falla una de las fases. Vamos a ver qué efecto se presenta en el momento de que una de estas llegue a fallar. Muy bien, ahora vamos a ver la conexión del transformador, aquella que escribimos ahí en el pizarrón. Vamos a ver cómo se encuentra físicamente. Por principio de cuentas, vamos a utilizar nada más la mitad de las conexiones de este transformador. Es de un kVA, de tal suerte que aquí nos quedarían disponibles medio kVA de cada transformador. No vamos a hacer más que una parte visible, más que meterle carga. La intención es ver qué sucede al momento de que nosotros incursionemos en una de las fallas. ¿Sí? Aquí podemos ver nosotros que vamos a tomar como punto de polaridad lo que viene siendo el valor, el punto marcado como H1. Luego el H2 lo vamos a tomar ya básicamente para el punto común de nuestra estrella. Y ese punto común pues lo vamos a llevar a conectar hasta lo que viene siendo el neutro de nuestra alimentación. Muy bien, entonces aquí vamos a ver que H1 se conecta a la primera fase, el H1 del otro transformador a la otra y el H1 del otro transformador a la siguiente. En la parte del lado de baja, pues vamos a tener nosotros la conexión delta. En esta conexión delta, para facilitar rápido la conexión, pues vamos a agarrar inicialmente X1, lo conectamos a X2, y luego X1 lo volvemos a conectar a X2, X1 lo volvemos a conectar a X2 pero del transformador inicial. Y ya muy fácil podemos determinar que cada una de las líneas marcadas como X1 pues van a representarnos a las fases que van a ir a alimentar a nuestra carga. Entonces en este caso aquí tenemos X1 que llega a la fase que tenemos marcada aquí con un X como fase C, la X1 del transformador central a la B y la X1 del transformador último a la fase A. Vamos a ver que este tipo de carga pues lo estamos utilizando porque es muy visual a la hora de que veamos el efecto en el momento de la falla o qué es lo que está sucediendo. Con los voltajes también lo podemos percibir muy fácilmente. No vamos a ver los valores directamente, pero vamos a encontrar nosotros un opacamiento de alguno de los focos o de varios de ellos, o que se apaguen, ¿verdad? Y esa es la intención de este tipo de conexión. Vamos a dar ahora, vamos a energizar para tomar los valores de los voltajes para hacer referencia a los valores nominales de nuestros equipos. Aquí vamos a ver
y energizar primero nuestro sistema y vamos a encontrar que el voltaje de línea que tenemos de nuestros transformadores, aquí lo vamos a encontrar, aquí nos da que es un valor de 227 voltios, ¿sí? Esto es de línea a línea. De línea a neutro de cualquiera de las tres líneas nos va a dar a nosotros 130.5 aproximadamente. Entonces esto lo podemos repetir para cada uno de los transformadores y corroborar ese valor de voltaje. Entonces aquí lo estamos teniendo, 132 aproximadamente, y en el secundario, aprovechando la relación de transformación que ya teníamos en nuestro pizarrón, pues vamos a ver que en lugar de tener los 115 voltios, como allá en el primario estábamos obteniendo una alimentación diferente al voltaje nominal, pues eso se va a ver reflejado en este punto. La fase, la primera fase, voltaje de fase nos da 68.5, ¿sí? La siguiente, ¿verdad?, que va a ser en este punto, nos da 68.8, ahí más o menos están los valores de los voltajes, y por último 68.8. Entonces con esto podemos comprobar nosotros que estamos entregando un voltaje trifásico disminuido, no de 115, porque no le estamos aplicando el valor del voltaje nominal en el primario. Esa es la razón, y aquí lo que aplicamos es básicamente la relación de transformación, ¿sí? Aquí en este punto, pues vamos a ver lo siguiente. Aquí vamos a tener nosotros que los tres focos nos están indicando que cada una de las fases nos están alimentando 66 voltios aproximadamente, y es lo que está recibiendo cada uno de estos focos. Muy bien, como ya pudimos observar, los valores de voltaje no coinciden con los valores nominales de nuestros transformadores. Entonces, para ello tenemos que modificar los valores aquí en nuestro diagrama. Por principio de cuentas, nosotros teníamos un valor inicial o propuesto de 220, sin embargo el voltaje de línea fue a final de cuentas 227, ¿sí? Y como están conectados en estrella, realmente el voltaje que va a recibir cada uno de los transformadores por su conexión estrella va a ser 227 entre raíz de 3, que esto nos da los 130. Esta relación la tenemos que aplicar con la nominal, en relación con la nominal. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros? Estamos aplicando en lugar de 220, 130. Si aplicáramos 220 obtendríamos 115, pero como estamos con 130 vamos a obtener 66, como ya lo pudimos observar físicamente. Esta conexión delta pues va a tener una carga que está alimentando a un voltaje trifásico de 66 voltios. Como es delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Y ahí pudimos observar que los tres focos que tenemos como dispuestos como carga tienen prácticamente la misma intensidad de iluminación, porque son aproximadamente de la misma potencia eléctrica. Ahora bien, ya una vez que tenemos todo esto y habíamos iniciado, ¿verdad?, nuestra práctica con la intención o el objetivo de demostrar o de encontrar qué sucedía al momento de que nosotros perdiésemos una de las fases, como por ejemplo con una falla. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a suponer que la que falló fue la fase C, ¿sí? Nosotros vemos aquí nuestro arreglo de los vectores sigue siendo representado de igual manera tanto para el transformador de la fase A como para el de la B. No así para el de la C, porque automáticamente al dejar de serse alimentado, pues deja de tener inducción en su secundario. Y es como si nosotros tuviésemos, en este caso, una delta incompleta. ¿Qué sucede cuando tenemos una delta incompleta? Era una de las ventajas que nosotros veíamos ahí en la materia de máquinas eléctricas. Seguíamos teniendo la alimentación para nuestra carga de manera trifásica. Esa alimentación que tenemos para nuestra carga trifásica, vamos a demostrar que al momento de que nosotros desconectemos, va a seguir presentándose la situación trifásica en nuestra carga. ¿A qué se debe? A nuestra delta incompleta, que siempre va a seguir alimentando, ¿sí? Aquí nada más hay que recordar
que si el banco fuese de 10 kVA, cada transformador fuera de 10 kVA, tuviéramos 30 en total. A la hora de que perdemos uno, no vamos a tener el 66% de esos 30. O sea, no vamos a tener 20, vamos a tener el 58%, y eso también se demostró ahí en la materia de máquinas eléctricas. Bien, de acuerdo a lo que comentábamos anteriormente, lo que vamos a tener ahora es el arreglo ya sin el transformador que se supone salió de servicio por la falla impuesta, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que gracias al neutro nosotros podemos seguir teniendo un desfasaje entre este devanado y el devanado A y el devanado B de 120 grados. Gracias a ello, esa misma inducción con ese mismo desfasaje, pues lo vamos a tener en la delta, que viene siendo una delta incompleta. Y esto nos va a permitir a nosotros seguir alimentando nuestra carga como si no hubiese ocurrido ninguna falla. Bien, como ya vimos ahí en el pizarrón, vamos ahora a insertar la falla, pero antes de insertar la falla vamos a proceder a verificar los valores de la relación de transformación que tenemos en esta conexión. Cristian nos hace favor de aquí de apoyarnos para tomar la medición. 69.1, 69.2 y 68.9. Son valores de línea a línea medidos en la delta. En el primario podemos también observar que va a ser algo similar. Aquí vamos a tener nosotros que el voltaje que tengamos en este punto, pues va a ser el que ya habíamos más o menos establecido. Se me hace favor de tomar el valor de los voltajes. Ahí nos está dando 132, ¿verdad? Que eran aproximadamente 130. Ha variado un poquito el valor del voltaje aquí en la alimentación, tal vez debido a cargas externas, pero ya tenemos aquí un valor un poquito diferente. Sin embargo, seguimos teniendo la misma relación. Allá nos da 69, aquí nos dio un poquito más de valor de voltaje, pero seguimos con nuestra relación. Ahora bien, vamos a insertar la falla, que es el motivo o el objeto, en este caso, de nuestra práctica, ¿verdad? Para ello voy a desconectar cualquiera de las fases, pero voy a desconectar en este caso la roja, para que se pueda visualizar. Ustedes observaron que no hay cambio alguno en la brillantez de los focos. Y vamos a ver también que en el secundario los valores de voltaje prácticamente se mantienen sin cambio. 68, 68 y 68. Entonces aquí con esto estamos demostrando que aunque no tenemos una falla, pero una fase conectada, simulando la falla, tenemos nosotros una carga trifásica alimentada. Bien, ahora vamos a observar otro tipo de falla que pudiera establecerse o dar la explicación de por qué si estamos obteniendo un sistema trifásico aun y cuando en nuestro primario tenemos nada más dos fases alimentando a nuestro banco. En este caso se le conoce como estrella incompleta, delta abierta a este tipo de conexión, y es muy utilizada en algunos servicios por parte de Comisión Federal. ¿Qué sucedería si nosotros no tuviésemos lo que viene siendo el neutro? Si en este momento nosotros no lo consideramos en neutro conectado a nuestra fuente, que en este caso pudiera ser, un ejemplo, Comisión Federal. ¿Sí? En la parte rural vamos a ver en algunas líneas que esto lo utilizan para llevar nada más dos líneas de fase, el neutro, en un sistema trifásico proveniente de un sistema trifásico conectado en estrella, sólidamente aterrizado, que es como se utiliza el sistema aquí en Chihuahua. Y en la parte rural pues pueden llevarse dos líneas, esto va a desbalancear el sistema obviamente, pueden llevarse dos líneas y el neutro. Pero ¿qué sucedería si a alguien se le ocurre decir, no, pues yo voy a hacer esta conexión y la voy a hacer sin el neutro para ahorrarme, en lugar de que vayan 4 líneas, 3 fases sin neutro, que fueran nada más 2 fases y sin el neutro? ¿Qué es lo que sucedería?
Bien, ahora vamos a ver qué sucede con los diagramas al momento de desconectar nuestro neutro. En el momento de que desconectemos nuestro neutro, los dos devanados primarios de nuestros transformadores que se quedaron alimentados, en este caso el de la fase A y el de la fase B, vamos a ver que quedan totalmente en serie, porque ya el arreglo vectorial que teníamos antes con un desfasaje de 120 grados, pues en ese momento va a desaparecer. Y vamos a tener nosotros que ahora el voltaje aplicado a cada devanado, en lugar de ser 227 entre raíz de 3, pues ahora va a ser el voltaje de línea, que en este caso es 227, pero ahora va a ser entre 2, porque en teoría nosotros tenemos las impedancias de estos dos transformadores iguales. Por lo tanto, vamos a tener, en teoría, 113 voltios para cada uno de estos. Manteniendo nuestra relación de transformación, que esta nos la da el voltaje nominal, tanto del primario como del secundario, podemos asumir o podemos hacer el cálculo y encontraríamos nosotros que debemos andar cerca, ya en la manera física, en un valor cercano a los 59 voltios. Solo que vamos a tener dos pequeñas observaciones. La primera, estamos suponiendo que nuestro vector voltaje que estamos aplicando en este caso lleva esta dirección. Pudiera ser cualquiera, pero en este caso, para hacerlo más visible, vamos a suponer que está en esta dirección. Esto es, ahora estamos aplicando el vector en la fase A de punto a no punto, cuando acá en este otro lado era de no punto hacia punto. Entonces aquí invertimos el sentido de la inducción que vamos a tener en el secundario. El otro sigue conservando el mismo sentido, y eso lo vamos a observar en esta parte de aquí. Aquí ya vimos que se invirtió, por lo tanto en el secundario también se tiene que invertir ese vector. Si nosotros medimos voltaje entre A y B, que seguimos conservando lo que viene siendo nuestro vector, a la hora de que esto lo extendemos y lo representamos así, porque ya va a quedar también en serie, vamos a encontrar nosotros que son 59 voltios, y entre lo que viene siendo B y C también van a ser 59 voltios. No así cuando yo ponga mi multímetro, mi voltímetro en este caso, a medir el voltaje entre A y C. Ahí nos debe dar un valor de voltaje igual a 0. Y eso lo vamos a comprobar enseguida aquí en el tablero y con el equipo de medición. Muy bien. Ahora vamos a demostrar esta última parte. Para ello, pues ya tenemos nosotros desconectada nuestra fase, que es la que supusimos que falló. Y ahora vamos a ver la importancia de que el neutro deba estar conectado siempre al punto que forma la estrella, en este caso la estrella incompleta. Para ello, pues vamos primero a visualizar qué sucede con los voltajes de fase en los transformadores que se quedaron energizados, ¿verdad? Aquí podemos nosotros encontrar que son 133 voltios, que eran 130 los que habíamos establecido como iniciales, ¿verdad? Por las variaciones que ya habíamos comentado, 130. Y el voltaje de línea a línea, bueno, vamos a ver aquí, voy a desconectar primeramente para que veamos que se va a ir a un valor inferior. Ahí podemos observar nosotros que este valor de voltaje se fue efectivamente a un valor inferior, ¿sí? ¿Qué sucede ahora con el voltaje de línea que estamos aplicando a nuestro sistema? Vamos a ver que es 230, y en el momento en que quitamos nuestro neutro, estos transformadores quedan en serie, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver que tenemos ese valor de voltaje, esa variación, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora qué sucede en el secundario de ese transformador. Ahí tenemos todavía el neutro de nuestra estrella conectado, y vamos a ver que tenemos un voltaje de 169. Vamos a poder observar, como ya lo hemos visto en el pizarrón, que esto está afectado por la relación de transformación de nuestro banco, ¿verdad? Aquí voy a proceder a quitar, y vamos a observar que de 69 se va a bajar aproximadamente a 61. Es ligero el cambio, ¿verdad?, que vamos a tener, pero es
puntual, ¿verdad?, la parte de la teoría que estábamos ahorita observando. Muy bien, ahora vamos a ver qué sucede en nuestra carga al momento de que nosotros desconectemos nuestro neutro. Aquí vamos a ver que los voltajes ya lo hemos demostrado, pero lo volvemos otra vez a observar, que son de aproximadamente 69 voltios. Muy bien, ahora cuando desconectemos nuestro sistema, que lo tenemos referenciado al neutro, ¿sí?, van a perder en ese momento el desfasaje, tanto la fase A como la fase B. Y aquí lo vamos a demostrar, que ya no tienen fases diferentes o ángulo de fase diferente, va a ser exactamente el mismo. Entonces aquí lo quitamos y vamos a encontrar que entre dos de las tres fases vamos a tener el voltaje de 69 voltios. Pero entre dos de ellas va a ser 0 voltios. ¿Por qué? Porque estas se contraponen. Se suma y se resta, ¿verdad?, los vectores. ¿Sí? Ahí lo pudimos observar, que es en la de en medio con una de las orilleras. Esa fue la que le tocó de la desconexión que teníamos en este punto. ¿Sí? Muy bien. Ahora eso visiblemente también lo podemos observar acá en la carga. Acá vamos a ver nosotros que en el momento en que nosotros tenemos sin neutro, uno de los focos se va a apagar visiblemente. Si lo conectamos, ahí vamos a ver que volvemos a obtener la referencia y en ese momento, en ese instante, nuestros transformadores vuelven a obtener un ángulo de desfasaje de 120 grados uno respecto del otro. Bien, como ustedes pueden observar, esta práctica, ¿verdad?, nos puede apoyar al momento que nosotros estemos trabajando en campo, podamos determinar qué fallas o cómo afecta una falla a una conexión determinada. Y así vamos a ir viendo sucesivamente algunas de las fallas en otros tipos de conexiones. Y vamos a hacer el análisis desde el punto de vista de polaridad, de vector, de relación de transformación, para ir reforzando los conocimientos que ya tenemos en otras materias. La relación que tenemos con la de máquinas eléctricas y la relación que tenemos con la de sistemas. Y no se diga también con la de instalaciones eléctricas. Circuitos es primordial, tanto circuitos 1 como circuitos 2, para poder comprender todos estos conceptos que ahorita podemos estar pues comprobando físicamente aquí en el Laboratorio de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Quiero agradecer verdaderamente el apoyo que hemos tenido y me gustaría presentarles a sus compañeros. ¿Qué tal? Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Mi nombre es Cristian Rodríguez, mi compañero Elmer Rodríguez y mi compañero Carlos Moreno. Estamos llevando la materia de subestaciones eléctricas con el ingeniero Olivas y pues estamos realizando las prácticas de una manera remota a través de videos para hacerlas llegar hacia todos los que cursen esta materia debido a la contingencia que estamos enfrentando. Entonces esperamos que sea bastante clara y pues es todo por nuestra parte.